Hermanos, les invito a buscar en Lucas capítulo 8, del 16 al 21. Lucas capítulo 8, del 16 al 21. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu padre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por la oportunidad de poderla leer y estudiarla. Aquí estamos esta noche, Señor, en tu nombre, escudriñando las verdades que tú tienes para nosotros. Te suplicamos que con tu Espíritu nos guíes a toda verdad, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche, continuando con esta serie sobre el Evangelio de Lucas, está en el capítulo 8, del 16 al 21, y lo hemos titulado Escuchando correctamente. Escuchando correctamente. Bueno, escuchar es importante. Escuchar a otras personas tiene valor temporal, pero oír a Dios tiene significado eterno. La advertencia de Cristo en el verso 18 de este pasaje que vamos a considerar en esta noche, dice: mirad pues cómo oís. O sea, es un llamado a la voluntad a ser cuidadosos en la manera en que escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Bueno, el que da oídos para oír es Dios. El que da la capacidad para entender su palabra es Dios. Pero eso no excluye nuestra responsabilidad de tener un corazón dispuesto a escuchar esa palabra. Constantemente en la Biblia, desde el comienzo hasta el último libro de Apocalipsis, una y otra vez el llamado es: escuchen la palabra de Dios, oye la palabra de Jehová. Por ejemplo, esa frase aparece cerca de 30 veces en el Antiguo Testamento. El Señor dio esta orden cuando Jesús con sus discípulos, los tres, se transfiguró delante de ellos. Dice la Biblia que se escuchó la voz de Dios: este es mi Hijo amado, a él oíd. También hay una frase muy repetida en el Antiguo Testamento, aparece, y también el Nuevo, en Hebreos, y en el Antiguo, en los libros de los Salmos: si oyereis hoy su voz. Esto resalta una vez más la importancia de escuchar a Dios. Sin embargo, Israel con demasiada frecuencia falló en su responsabilidad de escuchar a Dios, de escuchar su palabra. Por ejemplo, en el Salmo 81, la Biblia nos dice en los versículos del 11 al 13, donde leemos, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. O sea, cuando no queremos oír la voz de Dios, las consecuencias serán que al final Dios nos deja andar en nuestros propios caminos. No solamente la rebelde nación de Israel, sino todos los que rechazan la verdad son culpables de no oír al Señor en su palabra. Como Jesús indicó en la parábola del sembrador que estudiamos el viernes anterior, dijimos que los terrenos de esta parábola, los 4 tipos de terrenos, eran una representación de 4 tipos de corazones
que escuchan el mensaje y como dijimos también, todos oyen, pero solo uno oye y entiende y retiene lo que ha entendido, que es aquel que termina dando fruto, como dice la palabra. Son los que reciben la verdad después de haberla escuchado y la obedece. El tipo de oyentes que son revela su condición espiritual. Bueno, tristemente muchas personas dan una respuesta, pero puramente superficial al Señor Jesucristo. Y Él mismo dijo que un día les va a decir las palabras que aparecen en Mateo capítulo 7, verso 23, donde dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. También Jesús declaró que estas personas son los que oyen sus palabras, pero no la cumplen. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando el diluvio llegue, el diluvio del juicio divino llegue, esas casas espirituales que no tienen cimientos sólidos serán arrastradas. Verso 27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por otra parte, aquellos que oyen las palabras de Cristo y las obedecen son los verdaderos oyentes. Dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, Jesús retó a aquellos que se identificaban como sus verdaderos discípulos, aquellos que estaban reunidos alrededor de él para oírle la explicación de la parábola del sembrador, que tuvieran mucho cuidado cómo oían. ¿Tienes tú oídos para oír? Cuando Dios te habla, ¿reconoces que es su voz? ¿Escuchas su voz correctamente? Recordemos lo que dijo, mirad pues cómo oís. ¿Cómo debemos escuchar correctamente? ¿Qué significa esto? Bueno, precisamente en los versículos que nos ocupan, vamos a ver 4 maneras en que podemos escuchar correctamente la palabra. Y al hacerlo, vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, escuchar correctamente es escuchar de manera evangelística. Dice el verso 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? Alumbrar. Así que no tiene sentido que usted encienda una luz y la cubra con una vasija, es lo que dice el Señor. Tampoco tiene sentido que tome esa luz y la coloque debajo de la cama. Esas lámparas de terracota usadas en el antiguo Israel tenían forma de un platillo con un pico y un asa. Utilizaban aceite y una mecha para proporcionar luz. Encender una de esas lámparas y ponerla debajo de una cama o debajo de una vasija no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al poco tiempo esa lámpara se apaga. En lugar de eso, las lámparas deben ser colocadas en un candelero o en una repisa para que los que entran vean la luz. Una vez más, vemos al maestro por excelencia transmitiendo verdades espirituales de una manera muy, pero muy sencilla. Aunque la luz en la Biblia es a menudo una metáfora
para la santidad, para la verdad. La luz también es una ilustración, una metáfora para la vida espiritual en Cristo. En Juan capítulo 1, en el verso 4 dice la palabra, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego dice en el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, hablando de Cristo. O sea, la característica específica que el Señor comunicó a través de esta analogía es que los verdaderos discípulos, aquellos que han conocido a la luz verdadera, ¿cómo? ¿A través de qué? Bueno, a través del Evangelio. Alguien que se tomó el tiempo para hablarnos el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, habiendo creído en Él, recibimos la luz de Cristo. Bueno, quien ha conocido esa verdad no la puede ocultar. Usted no enciende una luz para taparla o meterla debajo de una cama. Al contrario, aquellos que han escuchado la verdad de Dios a través de su palabra, a través del Evangelio, tienen la responsabilidad de predicarles a otros. ¿Cómo puedes tú decir que ha sido glorioso el conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no querer compartirlo con otros? Bueno, el no querer hacerlo o el no hacer nada para transmitirlo o compartirlo puede ser una evidencia de que realmente no se ha conocido. El impulso de alguien que ha encontrado la salvación en Cristo es querer que otros lo conozcan. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Él quería ir con el Señor y el Señor le dijo, ve de tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Pedro describió a los cristianos como linaje escogido, real sacerdocio, primera de Pedro 2:9, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es Cristo para ti quien dices que es? ¿Estás haciendo algo por compartirlo? ¿Le hablas a otros de Jesucristo? ¿Quieres que otros experimenten esa bendita salvación? Que vivan la maravilla de conocer a Dios en el presente, disfrutando de su paz, de su perdón, y sostenidos por la esperanza de que hay un futuro glorioso esperando por nosotros en el cielo. En su defensa ante Herodes Agripa, Pablo dijo que Jesús lo había enviado tanto a los judíos como a los gentiles, esto está en Hechos 26:18, para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, para que recibieran por la fe que es en Jesucristo perdón de pecado y herencia de los santificados. El contexto inmediato en el que uno quiere y anhela compartir a Cristo es con los que más cerca están y los que más significan para nosotros. Nuestra familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Si crees realmente lo que dice la Biblia, de que hay una salvación tan grande en Cristo y la has conocido, con implicaciones en el presente y con implicaciones por toda la eternidad, vas a querer de que ellos también lo conozcan. Sobre todo sabiendo que hay un solo camino, que Jesucristo no es un camino entre muchos, y que con toda claridad Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú vas a estar en el cielo, vas a querer que aquellas personas que tú amas estén contigo en el cielo. De lo contrario, algo está mal. Probablemente no haya conocido una persona que no siente ese impulso por compartir a Cristo la verdadera salvación. La verdadera conversión resulta en un deseo de relatar la historia del Evangelio. Acuérdense que el Evangelio
es un mensaje que hay que compartir, que hay que hablar. ¿Cuántas veces les has hablado el evangelio a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? Yo no estoy diciendo que todas tus conversaciones tienen que girar en torno al tema religioso, pero ese tema el tema del evangelio tiene que tener prioridad en tus conversaciones. Preguntas como esta: ¿has pensado en el día en que mueras? ¿Has considerado en la eternidad? No, fulano, no vengas con lo mismo. Yo no creo esas tonterías. Bueno, tú piensas que son tonterías. Bueno, puede que sea tontería según tú, pero nada voy a perder con creer en esas tonterías. Pero si resulta que no son tonterías como yo creo que no son tonterías y como dice el libro de Dios, tú vas a estar en un gran problema. ¿Te has puesto a pensar en eso? La mayoría de la gente que no quiere saber nada de Dios en el presente es porque lo que conocen de Él, a través de lo que algún creyente le haya hablado o quizás haya leído en la Biblia, no les conviene. Porque el Dios de la Biblia es un Dios personal. Es un Dios que no solamente nos salva, sino es un Dios que es el Dios. Tengo que practicar decir el Dios, porque cuando dices un Dios, estás diciendo que hay más. No, el Dios, el único Dios verdadero. Cuando conoces a ese único Dios verdadero, sabes que está involucrado en nuestra vida. No solamente nos salvó, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada persona se va a encontrar con Él un día. Y cada persona va a tener que comparecer delante de Dios. Los incrédulos en el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, allí la Biblia lo habla, habrá un juicio. Porque habrá también un juez. Hay un juez. Los cristianos somos responsables de obedecer la gran comisión. Hablar, hablar, hablar. Como dije, mientras más semillas lancemos, más posibilidades hay que una de ellas dé fruto. Y no te desanimes porque algunas personas, quizás muchas, rechacen el evangelio. Es un gran problema que tienen ellos con Dios. Sé intencional, busca el momento, la oportunidad, porque no estás seguro si Dios te volverá a dar otra a ti para hablarle o otra a esa persona para creer. La vida es tan frágil, pero tan frágil, tan insegura, que hoy estamos vivos y no sabemos cómo vamos a estar en las próximas horas. Como yo siempre he dicho, lo más que podemos hacer es pronosticar, pero no hay seguridad. Como dice Santiago, como aquellos que dicen, mañana iremos y hacemos aquello y haremos lo otro, en lugar de decir, si Dios quiere. ¿Te has puesto a pensar que esto que está pasando aquí, ahora, en este momento, a las 7:54, esta experiencia, este momento es único? ¿No se volverá a repetir nunca, nunca más? Pastor, pero el próximo viernes usted estará dando el estudio bíblico. No me estoy refiriendo a la experiencia, sino al momento exacto, con las mismas personas, con los mismos pensamientos. O sea, el tiempo es indetenible. Y las oportunidades, como llegan, se van. Por eso hay que ser intencionales, buscar el momento. Si tú has escuchado verdaderamente, tienes que hablar. Pero, ¿y si se rompe la relación? Bendita rotura. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a traer paz sino espada. No estoy diciendo que debes convertirte en un majadero, insoportable, pedante, pero sí debes ser alguien que tengas prioridad en
hablarle a las personas. Hermano, ¿usted cree verdaderamente que cuando una persona se salva, ha decidido su destino eterno? ¿Usted cree en las implicaciones de tener a Cristo? ¿Cree realmente que hay un cielo y hay un infierno eterno? Entonces me pregunto, ¿cómo podemos ser tan indiferentes? Mire, esa persona que usted ama puede morirse en cualquier momento. Y después que muera, no hay oportunidad. El libro de Dios dice que cuando uno muere sin Cristo, se acabó la oportunidad. Es una mentira del diablo que al final todo el mundo va para el cielo. Yo no sé si usted ha oído alguna de esas cosas que están muy de moda ahora, experiencias cercanas a la muerte. Que por cierto, hasta médicos se están dedicando, especialistas, científicos, a estudiar esas experiencias, porque son muchas personas que caen en un estado comatoso, algunos literalmente mueren y después regresan contando. Yo no voy a cuestionar esas experiencias, pero lo que me llama la atención es que todo el mundo, la mayoría de esas personas, muy poca gente cuenta que fue al infierno, ¿verdad? Y otra de las cosas que tienen en común es que todo el mundo termina en el cielo. Y si es un budista, allí va tu Dios a recibirte. Si eres cristiano, te recibe Jesucristo. Fíjense cómo el diablo... Yo siempre digo, toda experiencia tiene que estar sujeta a la Biblia. Porque si nos dejamos llevar por las experiencias, estallamos. Del tipo que sea. Si no es conforme a las Escrituras, deséchala. Porque Dios habla en su palabra. Y si mañana se te aparece alguien diciéndote que viene de parte de Dios y te dice algo contrario a la Biblia, deséchalo. La Biblia es clara en que solo hay un camino para llegar a Dios. La Biblia es clara en la responsabilidad de cada individuo en arrepentirse y creer. La Biblia es clara en la responsabilidad que tenemos nosotros, no por convertir a las personas, pero sí en hablarles, en ser claros, en decirle lo que Dios nos ha mandado a decirles. Con amor, pero sin diluir la verdad del Evangelio. En segundo lugar, escuchar correctamente es escuchar de manera auténtica. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Yo creo que este es uno de esos textos que nosotros deberíamos enmarcar y ponerlo en un cuadrito, en un lugar donde todos los días lo podamos ver. Al menos a mí me alimenta el temor a Dios, el respeto a Dios. ¿Cuántas conversaciones ociosas dejaríamos de tener? ¿Cuántas cosas indebidas dejaríamos de hacer? Esas que pensamos, bueno, nadie me está mirando. Nadie te está mirando humanamente. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. O dicho de otro modo, no hay nada escondido que no haya de ser conocido, que vaya a salir a la luz. Y esto el Señor lo dice en el contexto de que la verdadera condición de un corazón termina revelándose. Él dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En términos generales, el tiempo y la verdad van de la mano. Fíjense, dado el tiempo suficiente, la verdad saldrá a flote para que los hombres la vean. La verdad nunca está escondida para Dios. Ese principio se repite a lo largo de toda la Biblia. Jesús, por ejemplo, dijo en Mateo capítulo 10, verso 26, Mateo 10, 26, así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En el Antiguo Testamento David escribió
en el Salmo 7, verso 9, que Dios es el Dios justo que prueba la mente y el corazón. Pablo escribió en Romanos capítulo 2, verso 16, que un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yo no sé si usted ha entendido lo que están diciendo todos estos textos. Primero a los Corintios 4, 5. Cuando venga el Señor, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Saben qué? La Biblia nos está diciendo que un día nuestra vida secreta y privada va a ser pública. ¿Cómo? No lo sé. ¿De qué manera? La Biblia no especifica. Sé que será en el juicio. Pero lo que sí sé es que para Dios no es ningún problema reproducir nuestra vida como si fuera una pantalla gigantesca. Todas las cosas que hemos hecho. Ahora, usted dirá, pero pastor, hasta nuestros momentos más vergonzosos, lo único que hará que nosotros no nos avergoncemos es que todos esos pecados hayan estado cubiertos por la sangre de Jesucristo. Pero pastor, y después, bueno, Cristo pagó por todos nuestros pecados, pero no puede haber un estilo de vida pecaminoso que se practique en un verdadero creyente. La realidad es que un día todo se sabrá. Bueno, de hecho hay alguien que hoy lo sabe todo. Es el Señor. Yo creo que va a llegar un momento en que vamos a ver delante de nosotros aquella experiencia o aquel momento que ya se nos había olvidado, pero allí está. No es ningún problema. Yo he escuchado mucha gente decir, no sé si ustedes lo habrán oído, que cuando están al borde de la muerte, y lo dicen porque no llegaron a morirse, es como si toda la vida les pasara por delante en segundos. No lo dudo. Y si eso es capaz de suceder de este lado, con nuestras imperfecciones, en un cerebro que Dios nos ha dado, afectado todavía por el pecado, imagínense en la eternidad. Así que la Biblia dice, si vas a oír, oye auténticamente. Deja la hipocresía. Jesús condenó la hipocresía. Llegó un momento en que el Señor dijo en Lucas capítulo 2, verso 1 y 2, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Él dice en Mateo capítulo 23, verso 28, que por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Dios no se impresiona por lo que tú pareces. Dios no se impresiona por lo que hay fuera. Eso nos impresiona a nosotros. Yo le decía el domingo a un hermano que hablaba con él en la puerta. Bueno, era el hermano Angel que estaba de visita acá. Yo le decía, Angel, la gracia de Dios es tan grande, el amor de Dios por nosotros es tan grande. Piensa en esto, que conoce todo acerca de nosotros y aún así nos ama. Y le ponía este ejemplo, ya lo he puesto otras veces. Mi esposa no sabe todo acerca de mí, ni yo sé todo acerca de ella. Eso es humanamente imposible. Mientras más tiempo llevamos en matrimonio, más nos conocemos, pero es imposible que yo pueda saber lo que está pensando en un momento determinado. Y como nos sucede a nosotros, te sucede a ti. ¿Verdad, Orfa, que usted no puede saber todo lo que está pensando Rogelio ahora mismo? Imagínense si tuviéramos la capacidad para descubrir los pensamientos de otros, no creo que los matrimonios durarían tanto. Pero se aman, es incuestionable. Pero ese amor es un amor que está basado en lo que uno conoce. Y lo que conocemos está limitado.
Pero Dios conoce todo acerca de nosotros y aún así nos ama. Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y ya Dios lo sabe. Un día nuestra vida privada va a ser una vida pública. ¿Te avergonzarás? Yo creo que es tiempo para que comencemos a escuchar de manera auténtica. No significa que lleguemos a la perfección de este lado, pero sí significa que tengamos un corazón dispuesto a la obediencia. Y aun cuando no lo podamos lograr, porque nos falta todavía, seamos totalmente honestos y digamos, Señor, ayúdame, dame tu gracia, dame tu poder. Señor, estoy decidido a que si me llega la muerte, que me encuentre luchando por la obediencia. En tercer lugar, escuchar correctamente es escuchar de manera fructífera. Verso 18. Mirad pues cómo oís, porque todo al que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y ahí está el mandato. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo escuchan ustedes. A todo el que es un verdadero discípulo, que tiene vida eterna, se le dará más. Es una buena tierra que tiene varios niveles de productividad, como estuvimos mirando en la parábola del sembrador. El Señor Jesús dijo a los apóstoles reunidos en el aposento alto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren, entendamos algo. Nuestra responsabilidad no es producir. Nosotros no somos los que producimos los frutos, pero sí tenemos la responsabilidad de portar esos frutos. De hecho, cada vez que la Biblia menciona los frutos, está hablando que es una obra de Dios. Por ejemplo, el fruto del Espíritu. Ahora, es nuestra responsabilidad no detenernos en la intención de producir frutos. Por ejemplo, si usted lee la parábola de la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15, el énfasis del Señor no es en producir frutos, en llevar los frutos, sino en permanecer en Cristo, permaneced en mí. Y después dice, entonces llevaréis fruto. El secreto o la clave para la producción de frutos, para aportar esos frutos, es permanecer en Cristo. El cultivar nuestra vida con Él. A todo el que no tiene, y aquí está hablando de los falsos discípulos, aún lo que piensa tener, se le quitará. Al final, los falsos discípulos lo perderán todo, porque nunca tuvieron absolutamente nada en Dios. Que Dios nos ayude a que podamos mostrar los frutos de la obra de Dios en nuestra vida para su gloria. En cuarto lugar, escuchar correctamente es escuchar de manera obediente. Verso del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu padre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Bueno, Mateo y Marcos ubican este suceso donde están involucrados la madre y los hermanos de Jesús a principios de su ministerio, antes de la parábola del sembrador. Lucas lo coloca aquí porque se ajusta con el tema de la sección. Aquí en el contexto está hablando de escuchar adecuadamente la palabra. Y aquí está poniendo énfasis en la obediencia. De hecho, la obediencia es la evidencia de que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia espiritual que tenemos en Cristo. Como dice Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense si esto es maravilloso,
que Jesús dice que los vínculos espirituales con Él, que su familia espiritual, los que oyen y obedecen la palabra de Dios, están por encima de sus propios hermanos y padres terrenales. Aquí habla de hermanos de Jesús, los medio hermanos, que están solidarizados con su madre María, y contrario al dogma católico romano, en estos días está tan popular porque cada papa, los que se han levantado y los que están, siempre es el énfasis en la madre. Recuerdo unas palabras del Papa Francisco que decía: yo no sé cómo hay creyentes que quieren ser huérfanos, así como hablaba él. Son huérfanos porque no tienen madre. Yo decía, pero ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué está hablando? Y para sustentar el concepto de la veneración y la adoración a María, el dogma católico establece la virginidad perpetua. ¿Y esto? Aquí habla de hermanos, de medio hermanos de Jesús, de hijos biológicos de José y María. La creencia de que María permaneció virgen después de dar a luz a Jesús es un disparate, una herejía que no está respaldada por la Biblia. El Nuevo Testamento no da argumentos para eso, ni la era apostólica. Además, esa enseñanza aparece por primera vez en la literatura apócrifa en el siglo II. Se olvidan de pasajes como Mateo 1:18, que dice antes que se juntasen. Y como dice Mateo 1:25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Y ahí evidentemente está hablando de tener intimidad sexual, porque no puede sostener de que José no había visto a María todavía. No. Ese conocer es un término que significa tener intimidad. Y Lucas capítulo 2, verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Es que José y María tuvieron relaciones sexuales normales y procrearon hijos después del nacimiento de Jesús. Ahora, aquí está María y los hermanos de Jesús que no pueden llegar a él por causa de la multitud. Entonces, como dice Marcos, el pasaje paralelo, capítulo 3, verso 31, se quedaron afuera y enviaron a llamarle. La petición de María y sus hijos, o los otros hijos, de hablar con Jesús, según Mateo 12, 46, se transmitió a través de la multitud y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Marcos, en el capítulo 3, vamos a ver este pasaje, Marcos capítulo 3 nos ofrece la información en los versos 20 y 21, dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21, cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, el pasaje nos está revelando que a ellos les preocupaba que las multitudes que seguían a Jesús a todas partes temían la creciente hostilidad de los líderes religiosos judíos. Y algunos, o probablemente sus hermanos, habían llegado a la conclusión equivocada de que Jesús había perdido la razón. Bueno, ustedes saben que la familia de Jesús, Santiago, por ejemplo, uno de los hermanos del Señor, no llegó a entregarse al Evangelio hasta que después Jesús resucitara. Aquí no se menciona a José, ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y es muy probable que ya a estas alturas José estuviera muerto, haya fallecido. Y el hecho de que Jesús se encargara a María al cuidado de Juan en la cruz confirma la idea de que probablemente ya José haya fallecido. Aquí el Señor, como ya dije, enfatiza, prioriza
la relación espiritual con Él. El ser parte de su familia, en otras palabras, ser parte de su iglesia, aún más allá que los lazos físicos. No significa que a Jesús no le importara su familia, no. Simplemente está hablando de prioridad. Él sí le importaba a su familia, amaba a su familia terrenal y se preocupó por su madre hasta el último momento. Pero lo que está enseñando acá es que los lazos espirituales, la obediencia a Él, tiene prioridad. El punto es que las relaciones con Él no se definen en términos humanos, por vínculos físicos o familiares, sino los que oyen la palabra y las hacen. Eres parte de la familia de Jesús. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un hijo de Dios? Bueno, en Lucas, él vuelve en este evangelio de Lucas, en el capítulo 11, vuelve a enfatizar esto, cuando alguien levanta la voz, creo que está en Lucas capítulo 11, es una enseñanza para aquellos que viven venerando a María a un punto blasfemo. En el verso 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo en el verso 28, antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, escuchar correctamente es escuchar de manera obediente. ¿Crees que este es el libro de Dios? Y que cuando lo abres, ya sea para leerlo o porque hay alguien predicando esa verdad, ¿lo tomas en serio? Como el libro de Dios, ¿lo oyes y lo obedeces? ¿Sabes que cuando tú oras y dices, Señor, háblame? ¿Cómo crees que te habla? A través de la Biblia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es alguien que todavía es sensible a la voz de Dios y que cuando abre su libro lo reconoce como tal y está dispuesto a obedecer. ¿Qué importancia tiene para ti oír a Dios? Recuerda que escuchar correctamente es escuchar de manera evangelística, sabiendo que tienes un mensaje que entregar. En segundo lugar, oír de verdad, no hacerte el que estás escuchando a Dios, porque no lo puedes engañar. No importa cuántos amén o aleluya seas capaz de meter. Dios sabe si realmente, ahora recuerdo que llegó un punto en mi ministerio, en una de las iglesias que estuve de pastor, que cuando estaba predicando había un grupo en la congregación, amén, aleluya. Y llegó un momento en que me di cuenta, en que me emocionaba más cuando yo oía a la gente decir amén. Amén y aleluya. Y yo después pensaba, decía, ese no es el punto. Porque puede haber alguien gritando en la congregación y a lo mejor ni oyó lo que yo estaba diciendo. O sea, eso no es escuchar de manera auténtica. Primero creo que para escuchar hay que estar en silencio. Si usted está gritando, no está escuchando. No puede hacer las dos cosas a la vez. Escuchar de manera auténtica. Tercero, escuchar de manera fructífera. Tu vida tiene que rendir frutos. Y en último lugar, escuchar de manera obediente. Que Dios nos ayude a obedecer la palabra. Y nuevamente repito lo que dijo el Señor, mirad pues cómo oís. Si no oyes correctamente, estás perdiendo tu tiempo. Que el Señor nos bendiga. No sé si tendrán alguna pregunta.